el punto real de la situación, sobre todo teniendo en cuenta algo que se nos preparó, es ganando los dos, y uno como joven tiene las mismas sensaciones, tiene las mismas emociones, pero hay que saber cómo controlarlas. Segundo, que esta experiencia toca todos los estratos, y es bastante importante, porque ¿qué pasa? Los estratos sociales, si llega alguien de mayor estrato, una persona menor, no, es que usted tiene plata, es que usted es mejor, en fin, usted no vive las mismas necesidades que yo. En cambio, si viene un muchacho de igual razón económica, de igual estrato, pueden entender que es el camino y no la situación. Pueden entender que es que a uno le estamos dando el camino, no es de la situación. Cualquier camino que uno les muestre es porque, o sea, porque ese es, no es por la situación en que uno viva. Todos los caminos deben ser iguales, a la paz, al diálogo, a la tranquilidad. Desde que nacemos tenemos la idea de un mundo sin guerra. Entonces, Saúl está escuchando a Brian con una cara de satisfacción, y yo quisiera que nos hablara de eso, cómo llegar a hablarles de conciliación a jóvenes que están en una edad donde muchas veces está en la ley del más fuerte, del que gane, en fin, cómo inculcarles el tema de conciliación desde el gana-gana y sobre todo desde la elección de conciliar y no de competir. Una de las experiencias más extraordinarias de las 20 instituciones en las cuales operó el proyecto en el segundo semestre del año pasado es haber creado un grupo de más de 420 mediadores en las 20 instituciones. Entonces, mirar cómo los chicos y las chicas ante una situación de conflicto nacida desde su voluntad, desde su corazón, entrar a mediar, preguntarle a las partes de la problemática, ¿ustedes quieren tener un diálogo? Y automáticamente ellos decir sí, la parte 1 y la parte 2 estar de acuerdo, y luego entrar a hacer un diálogo de fraternidad, de mirarse a los ojos, de expresarse en ese sentimiento de los jóvenes tan bello. Esa es una experiencia bellísima. Es innegable que la administración municipal con todos los entes viene haciendo un trabajo mancomunado, pero sí es importante que esta experiencia de los 20 colegios la multipliquemos a las 457 instituciones que tiene la ciudad de Medellín, y yo creo que nos arrojaría unos resultados bien interesantes, porque como decía Brian, cuando los mayores entran a mediar, la solución no es tan eficaz, pero cuando las partes con su propia voluntad, con su sí querer, eso es una cosa extraordinaria. Vivimos experiencias bellísimas como en el Colegio Rafael Uribe, como en el Colegio Mariscal Robledo, experiencias bellísimas que yo creo que se van a replicar porque el secretario de Educación, la voluntad del concejal, el consejo en pleno, le están apuntando a eso, y yo creo que la ciudad viene pidiendo a gritos este tipo de estrategias, porque como decía, el micromundo de la escuela, de la institución educativa, no está alejada de la problemática, claro, es el microcosmos donde se refleja todo, desde todos los continentes, porque no hay mucha diferencia en la escuela de Medellín, a la escuela del Urabá, o a la escuela, por ejemplo, de Haití, o a la escuela de San Andrés, o a la escuela de Nueva York. Exacto, sí, no hay es el microcosmos, sí. Es cierto. Si se interviene desde antes, probablemente tengamos climas más saludables, más tranquilos, y por eso me gustaría que el personero delegado de conciliación en la personería nos contara cómo debe manejarse un conflicto. Sandra, el conflicto se tiene que mirar desde dos posiciones, desde el que quiere ceder y el que pide que se ceda. Si nos vamos por ejemplo, en la personería, nosotros mediamos el conflicto para determinar que una persona le pague a otra un dinero, para que le firme una escritura, para que le entregue algo que él le tiene, para que le devuelva el inmueble, para que le pague el arriendo, etcétera. ¿Qué significa? El conflicto ahí es material. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la sociedad? El conflicto es subjetivo, es interno. No le podemos decir a una persona llena de resentimiento que perdone a otra por el hecho de que le haya hecho daño. Hay que sensibilizar no solamente hacia el perdón, sino hacia el olvido. Yo le digo al profesor Saúl que yo llegué en el mes de abril del año pasado a la personería, y en el mes de mayo ya había presentado la propuesta al señor personero conciliadores escolares, porque lo que estamos buscando es que los estudiantes, que son los que conocen la realidad,
al interior del establecimiento educativo, que ellos miren cómo nos pueden aportar, más que lo que pueda aportar un directivo, más que lo que pueda aportar un profesor o el mismo padre de familia. Por ahí hay una posición que dice, el último en darse cuenta es el papá, el último en darse cuenta es el profesor, es el establecimiento educativo. En una capacitación que di sobre convivencia pacífica en el establecimiento educativo en un colegio del municipio de Itagüí, lo primero que hice fue buscar la sensibilización de 200 estudiantes. Mínimamente lo que intenté fue que se concentraran en el conflicto, porque ellos estaban muy distraídos, ellos no sabían qué era lo que habíamos llegado. Y en la segunda fase lo que hice fue integrar a los profesores y a los directivos. Y me pareció muy simpático ver el acercamiento de la familia, me refiero a los padres, porque me hicieron una pregunta muy particular: ¿hay consumo de drogas? Entonces, ¿cuál es la salida del consumo de drogas? La sanción, la discriminación, el rechazo, tanto de los papás como de la comunidad educativa, profesores, estudiantes. La mejor forma es aportar, o sea, yo les decía a los padres, seamos parte de la solución, no seamos parte del problema. Ustedes son papás, ellos son el Estado y el Estado educa a sus hijos, pero ustedes quieren que los eduque, que los cuiden, y el docente no está preparado para eso. ¿Y cuál debe ser el primer paso en el momento? El primer paso es la sensatez, el primer paso es decir, yo también me puedo equivocar. Ahorita que estaba escuchando al joven, me daba cuenta de que ellos también tienen alternativas. Si usted lo analizó, el joven tiene una competencia muy interesante, capacidad. Esa capacidad que él tiene a su edad es una capacidad que muchos de nosotros no tenemos. No es la tolerancia como tal, porque la tolerancia tiene una figura que llama la resistencia, es el aguantar, y eso tiene tope. Por ahí dicen que tanto cae el agua a la piedra que hasta la rompe, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando hay respeto como valor principal, el respeto como valor fundamental de la dignidad, hacemos es que nosotros en ningún momento nos lastimemos ante un llamado de atención, ante una ofensa, ante un grito. Pero si cuando determinamos el orgullo y el valor, la tolerancia, eso tiene una resistencia porque nos causa incertidumbre y a lo último explotamos. ¿Quién de nosotros no se ha enojado? ¿Quién de nosotros no se enoja con el hermanito? Yo dicto cátedra en una universidad y yo trabajo una figura que se llama la teoría del grito. Y en la teoría del grito es coger a un estudiante y gritarlo para ver cómo reacciona. Y la reacción es la misma. O sea, y en el año 70, 80, los profesores podían gritar, ahorita ya no pueden gritar, porque ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Claro. Es primero ser sensatos y dar. Primero tenemos que dar, primero tenemos que sembrar, para después recoger. Es la posibilidad que nosotros vemos, no solo de las personas que tengan la capacidad de raciocinio, sino las personas que tienen la capacidad y la oportunidad como para dar esos modelos de ejemplo. O sea, primer paso, la sensatez. Vamos a saludar a Gloria Mesa, que nos está llamando desde Prado. Gloria, muy buenas noches y bienvenida a este conversatorio. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Primero, para aprovechar y darle un saludito al profesor Saúl, que fue profesor mío en el Liceo de Santo Ángel, y para preguntar dos cositas: ¿qué tipo de publicidad se le da a este tipo de proyectos y qué proceso se lleva a cabo para ser beneficiado por el mismo? Bueno, le voy a pasar entonces al profesor. Muchas gracias por participar y bueno, por aquí me van ayudando en un elementico mientras tanto. Gloria, buenas noches, qué rico escucharte y dar ese testimonio del colegio, el Colegio Santo Ángel, uno de los colegios más extraordinarios de la ciudad. Es voluntad política del Consejo en persona de nuestro concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, un educador, un hombre que está luchando porque la escuela tenga unas mejores condiciones. Este hombre se le metió en su cabeza este proyecto con un grupo que acompañamos más o menos de unos 12 profesionales. Se lo planteamos, él lo monitoreó, se lo planteó al doctor Felipe y lo hicimos realidad en 20 instituciones. Esas 20 instituciones fueron seleccionadas por la administración. En Secretaría de Educación hicieron el listado y esos 20 colegios asistimos. Ese es como el mecanismo. No sé, el doctor Jesús Aníbal, que va a plantear el consejo,
qué va a hacer, qué irá a hacer el doctor Felipe, a ver si multiplicamos